Buenos días para todos los presentes y todas las presentes. Para mí es un gran honor poder estar aquí y presentarles un poco sobre mi experiencia como bibliotecaria que he dado talleres en diferentes tipos de unidades de información y las diferencias que han habido en los talleres durante el tiempo desde que empecé a darlos ahora. Me alegra mucho que don Jorge, igual que el comentario que hizo Montserrat, se relacionan mucho con mi ponencia y bueno, vamos a empezar. Tal vez decirles que desde que yo empecé a trabajar como bibliotecaria, he estado en diferentes unidades de información. He trabajado en una biblioteca escolar, también después trabajé en un centro de documentación e información. Y ahora estoy trabajando aquí en la Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional. Dentro de la biblioteca, además, he tenido la experiencia de poder estar en circulación y ahora en la sala de libros antiguos, que es muy particular y es un poco diferente a cómo se maneja el resto de la biblioteca, el resto de las colecciones. Entonces, vamos a ir hablando un poco sobre cómo ha sido mi experiencia dando talleres en esas diferentes unidades y con diferentes tipos de usuarios, etcétera. Antes de empezar, yo les traigo esta pregunta. Bueno, ¿la biblioteca cambia durante el tiempo o la biblioteca siempre es la misma? Si nosotros nos vamos a tiempos muy lejanos, sabemos que las bibliotecas empezaron siendo lugares en donde se depositaban los documentos y se guardaban. Esa era su función. Y si lo comparamos con lo que es una biblioteca en la actualidad, vemos que es totalmente diferente. Ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque evoluciona eh, la sociedad donde están las sociedades, conforme va pasando el tiempo, evoluciona las tecnologías, evolucionan las necesidades, etcétera. Y eso hace que la biblioteca también tenga que ir evolucionando y cambiando durante el tiempo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque a pesar de que en los últimos años ha habido tanto desarrollo tecnológico y tanto cambio, los talleres siguen siendo un recurso muy utilizado en las bibliotecas. Entonces, por eso les ponía esa pregunta, ¿verdad? Que si cambiaban, pero a pesar de que cambian, seguimos usando talleres para nuestros usuarios. Vamos a entrar un poquito en el tema de lo que es un taller antes de hablarles de mi experiencia. Bueno, perdón, antes, si vemos el manifiesto de la IFLA y de la UNESCO sobre las bibliotecas públicas, entre las diferentes misiones que indican que debe tener una biblioteca, yo quise enfatizar estas dos, que son las que están muy relacionadas con lo que yo les voy a contar ahora. La IFLA UNESCO dice que una misión es brindar oportunidades para el desarrollo personal creativo y estimular la imaginación, la creatividad, la curiosidad y la empatía. Un poco relacionado con lo que vimos en la charla anterior. Y también otra misión es crear y consolidar hábitos de lectura en los niños desde sus primeros años hasta la adultez. En mi caso, mis talleres han estado enfocados en la parte que tiene que ver con lo creativo, lo cultural, y también cuando estuve en la escuela, en la parte de fomento a la lectura. ¿Qué es un taller? Bueno, les traigo la definición de la Real Academia de la Lengua, la cual dice que es un curso generalmente más pequeño. No es tan profundo como un curso ya formal, ¿verdad? Y es en donde se va a presentar una actividad práctica, puede ser artística, tecnológica, etcétera, pero no profundizando tanto. Eso es un taller. Entonces ya partimos de que los talleres son actividades que por lo general son de corta duración y que además su contenido no es tan profundo como sería otro tipo de actividades.
Analizando un poco los talleres, yo traté de clasificarlos en tres grupos diferentes, o por lo menos esa es mi percepción, que se pueden clasificar en tres tipos diferentes. Por ejemplo, las bibliotecas tienen sus talleres que son relacionados con la biblioteca, sus servicios y sus productos. En esos talleres, de repente en una inducción, pueden enseñarle a los estudiantes cómo hacer búsquedas en el OPAC, cómo ir a buscar un libro en el estante, cómo está organizada la biblioteca, etcétera. Ese sería un primer grupo de talleres que los vemos prácticamente en todo tipo de biblioteca. También están los talleres que tienen que ver un poco con la parte académica y la parte de investigación. Ya no hablamos tanto de la biblioteca, pero sí hablamos cómo aplicar normas APA, por ejemplo, cómo redactar, que es un informe, cómo investigar por internet, etcétera. Estos dos primeros grupos de talleres usualmente son dados en secciones, bueno, en el caso de mi biblioteca ahora donde yo trabajo, que es una biblioteca grande, son dados por la sección de referencia y son como muy académicos, ¿verdad? Muy por esa parte, para que puedan hacer sus trabajos, sus investigaciones, etcétera. Pero hay un tercer grupo de talleres que no se dan en todas las bibliotecas y que es la que tiene que ver con la parte que tiene que ver con cosas personales, con necesidades, pero más enfocado en la cultura, en el ocio. Y estos talleres nos ayudan, por ejemplo, en la Biblioteca Joaquín García Monge, que es una biblioteca académica, ¿verdad? Es universitaria y su fin es pues facilitar, ¿verdad? A los académicos, estudiantes y a los funcionarios es lo que necesitan, ¿verdad? Pero desde el punto de vista académico y de investigación, este tercer tipo de talleres nos permiten más bien tener otro tipo de relación con los usuarios de las bibliotecas. Una relación que se puede ver más en una biblioteca pública municipal e inclusive en una biblioteca para niños, ¿verdad? Infantil, de una escuela, etcétera. Pero en un centro de documentación, como por ejemplo la Comisión Nacional de Emergencias, en donde yo trabajé, normalmente no se hacen este tipo de talleres. O por ejemplo, en la Biblioteca Joaquín García Monge, hasta un tiempo para acá que ya empezamos a hacerlos. Entonces, yo quería recalcar en eso, ¿verdad? Que a pesar que las bibliotecas pueden servir como un centro cultural, un centro donde se socialice, un centro donde, o por lo menos ese es el nuevo paradigma que manejamos en la Biblioteca Joaquín García Monge, un centro donde los estudiantes se puedan reunir y puedan desconectarse inclusive un poco de las tareas, de la investigación, de todo, porque ellos también necesitan esos espacios y nosotros queremos proveérselos. Entonces, hemos estado teniendo experiencia con los talleres culturales, de manualidades, etcétera, y ahora más adelante les voy a enseñar un poco de qué se tratan. Para seguir como adentrándonos un poquito en el tema de los talleres, primero tenemos que ver más o menos cuáles son las características que tiene un taller para poderlo identificar bien. Y estas características yo las tomé del Centro para la Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas. Un taller por lo general son para grupos pequeños. Estos grupos van alrededor de 6 a 12, 15 personas. Sin embargo, no quiere decir que no puedan hacer un taller para 25 personas o para 30. La dinámica puede ser que cambie un poquito, porque no es lo mismo que son poquitos y de repente juntos hacemos una actividad a que sea un grupo muy grande y más bien tengo que subdividirlos, ¿verdad? En grupos para hacer subgrupos más bien para realizar la misma actividad. Entonces, es importante tener claro, ¿verdad?, la cantidad de personas para la que va dirigida ese taller.
Generalmente se diseñan para grupos homogéneos, por ejemplo, sobre todo en lo que es como manualidades, etcétera. No es lo mismo dar un taller para niños que darlo para adultos. O de repente puede ser que yo dé un taller para estudiantes de bibliotecología, que ya me ha tocado, y que tiene que ver con manualidades y eso, que puedo usar un lenguaje, etcétera, ¿verdad? Que conocemos todos, a, por ejemplo, un taller a un grupo de la tercera edad que no tienen mucho conocimiento técnico de bibliotecología. Eh, Sobre también grupos culturales específicos, en donde hay que tomar eso en cuenta, etcétera. Siempre buscamos solventar esa necesidad que ya no es académica ni investigativa, sino esa necesidad de ocio, de relajarme un poquito, de hacer algo diferente, de un hobby, ¿verdad? Pero tenemos en cuenta el tipo del grupo al que nos vamos a dirigir. Normalmente los talleres son dictados por una persona especialista. En el caso, bueno, de la Biblioteca Joaquín García Monge, normalmente, perdón, tal vez aclarar que estoy hablando de los talleres culturales y de ocio, ¿verdad? Los talleres los damos los mismos funcionarios de la biblioteca. Ahí no las jugamos. Si usted no es especialista en el tema, usted se prepara con anticipación. Es posible, nosotros lo podemos hacer. Lógicamente que si voy a dar un taller de manualidades y a mí me cuestan las manualidades, ¿verdad? Entonces mejor busco a alguien más que me ayude. Pero la persona que va a dar el taller necesita realizar toda una preparación previa, tanto de conocimiento sobre el tema como de la planeación del mismo taller, ¿verdad? En las bibliotecas usualmente tenemos usuarios o tenemos funcionarios o tenemos funcionarios de la institución, no de la biblioteca, etcétera, un primo, un amigo que nos puede ayudar a dar un taller. No necesariamente tiene que ser nosotros si no dominamos algo, pero tal vez la persona, como decía don Jorge, la persona de informática de la biblioteca me ayuda a dar un taller sobre cómo hacer un documento Word para personas que normalmente no usan Word, por ejemplo. Y se dio en la biblioteca y lo dio la persona encargada de informática de la biblioteca. De repente tenemos algún otro compañero que igual ha estudiado alguna otra materia y él también puede ayudarnos a dar esos talleres. Suelen ser participativos, o sea, en el taller se da una relación, ¿verdad? De que yo voy explicando y ustedes también van haciendo y van participando. Y son informales en el sentido de que se presta más para que nosotros interactuemos de forma diferente que si fuera, por ejemplo, en un curso. En el taller se da mucho, no sé si les ha pasado, que de repente uno está y empiezan a salir las anécdotas, las historias y que pasó tal cosa y ahora venga. Y es muy lindo porque inclusive hasta vacilamos, nos reímos, nos relajamos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere a que son informales, ¿verdad? Que no es tan estructurado como una conferencia, como una clase, etcétera. Son limitados en el tiempo. Normalmente los talleres suelen durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero también está la posibilidad de que un taller llegue a durar 1 día, 2 días, 3 días. Pero no se recomienda que sea muy extenso porque, como dijimos en el principio, no es tan profundo, ¿verdad? Como se mete uno en el tema en un taller como que si fuera en otro tipo de actividad. Y son independientes, refiriéndonos a que usted viene, recibe el taller o da el taller, da cualquier material escrito. Yo por lo general siempre doy un material escrito con las explicaciones porque nos pasa que hacemos algo y después llegamos a la casa y cómo lo hicimos. Entonces yo les doy una hoja, 2 hojitas con la explicación, pero no requiere de que usted vaya a hacer lecturas profundas antes, durante o después del taller, o que usted vaya a hacer una tarea, no, el taller es el momento del taller y ahí.
Ahí llegó, por eso son independientes. Bueno, para preparar un taller es necesario, como casi cualquier proyecto, ¿verdad? Lleva sus etapas y son parecidas. Es necesario primero identificar una necesidad o un interés en la comunidad. Nosotros, como le decimos, en el caso de la Biblioteca Joaquín García Monge, recibimos los usuarios que normalmente pues se hacen amigos de uno, ¿verdad? Siempre eh, con, con la frontera, ¿verdad? Que tiene que haber entre lo que es profesional, y, ¿verdad? Pero me refiero a amigos en que ya vienen y le dicen, hola, doña Rita, no sé qué es que necesito, usted me ayuda a esto, no sé qué, y ya uno va y le ayuda en el libro, etcétera. Pero cuando estamos con ellos y de repente conversamos con ellos, nos damos cuenta que dicen que están muy estresados por X y ya uno dice, mira, un taller en donde se den técnicas para relajar, para nos... Y así uno empieza a identificar, o ya sea por medio de otros instrumentos como pasar encuestas, etcétera, uno empieza a conocer su comunidad y empieza a ver cuáles son sus intereses y cuáles son sus necesidades. Y ahí podemos empezar a sacar temas que podríamos desarrollar. Nosotros lo que hacemos usualmente también es unirnos a actividades especiales para hacer un taller, que viene el Día Mundial del Reciclaje, algo con reciclaje, que viene el Día del Libro, algo que tenga que ver con el libro, con ¿verdad? Lectura, etcétera. Que si viene, bueno, hoy el Día Sin Autos no hicimos, pero supongamos hoy el Día Sin Autos, algún taller en donde podamos relacionarlo con eso que se está haciendo, ¿verdad? En la institución. Pero igual hay otros talleres que no, que los hacemos sin necesidad de que haya una efeméride o algo más. Una vez que ya vimos las necesidades, ya identificamos o definimos cuál tema. Bueno, voy a dar un tema X. En el caso mío, yo he dado talleres tanto a la comunidad usuaria, ¿cómo le digo para no decir normal? Porque suena raro, a la que siempre llega, siempre está, todos somos normales, ¿verdad? Pero también a mis usuarios de la sala de libros antiguos, que son usuarios investigadores, que por lo general son de maestría, que es un poco diferente. Inclusive hasta la forma de el lenguaje que utilizamos en las publicaciones, en lo que nos enfocamos, cambia. Entonces, yo defino el tema, pero ahí es donde viene que tengo que definir también las características de la audiencia. Ok, voy a dar un taller de cómo hacer un cuaderno, pero se lo voy a dar a niños. Ok, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué edad? Porque no es lo mismo un niño de 6 años que un niño de 11 años. No es lo mismo uno que sepa leer, otro que no sepa leer, porque ahora vamos a ver en la experiencia mía, era en el colegio Saint Gregory, que yo tenía de preescolar y tenía del primer ciclo. Entonces eran muy diferentes, pero a veces los tenía juntos, porque era un club de biblioteca que había y los tenía juntos y tenía que hacer la misma actividad, pero ver cómo la adaptaba para los de preescolar y cómo lo hacía para los que ya sabían leer, escribir, etcétera. Pero hay truquillos, ahí hay que usar mucho la imaginación y la creatividad. Así que ya definimos las características de la audiencia, ya tenemos bastante avanzado, ya podemos tener claro qué es lo que queremos hacer y establecemos el objetivo. Bueno, el objetivo de este taller es, no sé, nosotros lo que pretendemos es como que los estudiantes también se acerquen y vean a la biblioteca diferente, no como ese lugar de que no haga bulla, no puede hacer aquí, que no sé qué, que solo estudio, que qué cansado, que no, sino el lugar, como yo les decía, para socializar, para etcétera. Entonces ya establecemos un objetivo porque eso es lo que nos va a guiar en la planeación y la preparación del taller. También establecemos un poco el contenido, ya hacemos un esquema de todo lo que va a entrar, empezamos a investigar si tenemos que investigar algo, qué metodología vamos a usar, qué materiales se van a necesitar. Esos materiales se los pedimos a las personas usuarias
o se los podemos dar nosotros, el equipo que voy a necesitar, el lugar donde se va a dar y también, que ahí no lo anoté, puede ser hasta si va a ser presencial o va a ser virtual, porque ahí todavía se siguen dando y se siguen haciendo talleres virtuales. Es importante tomar en cuenta que, bueno, en muchas de las instituciones aquí en Costa Rica, pues no tenemos los recursos que quisiéramos tener. Entonces, normalmente nosotros, y si nosotros no tenemos los recursos como biblioteca, sabemos que los estudiantes también les cuesta mucho, ¿verdad? Uno no les puede decir, vaya y compre papel de tal y no sé qué, y traiga un pincel de tal, y no, porque sabemos que para muchos es muy difícil. Entonces nosotros procuramos ver cómo adecuamos los talleres a los materiales que tenemos, cómo por ahí nos quedaron unas cartulinas de algo y las podemos aprovechar, cómo vamos a usar las tapitas de las no sé qué, ¿verdad? Y cómo, y así porque esa es una realidad que tenemos, ¿verdad? Yo creo que no son todas las bibliotecas que pueden decir, bueno, denme un presupuesto de 200,000 para el taller. Nosotros no podemos, entonces tenemos que ver en la preparación, en el establecer los contenidos y todo, cómo se va a hacer, hay que tomar en cuenta eso. Nosotros nos pasa que muchas veces hasta nosotros mismos traemos cosas de la casa para poderlo hacer. Hay que definir la duración, va a ser de 3 horas, va a ser de 2 días, va a ser la mañana hoy, la mañana mañana, va a ser cómo va a ser, y preparar el material de apoyo. El material de apoyo son presentaciones, videos, las hojitas con las instrucciones que le voy a entregar, etcétera. Después viene la parte de la promoción y la difusión de la actividad. En el caso de nosotros usamos mucho las redes sociales, que es lo que tenemos a mano, y tal vez poner algún cartelito que nosotros mismos imprimimos o hacemos ahí en la biblioteca. Eso es lo que utilizamos y de boca en boca. A veces va a empezar un taller y vamos por todas las mesas. Va a empezar un taller si les interesan y también llegan. Es cierto que tal vez a veces no hemos tenido como la cantidad de personas que quisiéramos tener. A veces hay 5 personas nada más, porque sabemos que los estudiantes pues tal vez ya están casi finalizando el semestre, están corriendo, porque se pudo sacar en promocionar una semana antes y no un mes antes como nos hubiera gustado, y así, ¿verdad? Pero son cosas que hay que tener en cuenta. Y una vez que se hizo el taller, es importante evaluarlo, que las personas que asistieron nos digan cómo cómo lo vieron, y nosotros mismos también evaluarlo, porque de ahí podemos mejorar en siguientes talleres o podríamos llegar a hacer algún cambio que se tenga que hacer, podemos llegar a decir, ay no, esto nos resultó muy bien, sigámoslo haciendo. Todo esto es en cuanto, bueno, a la preparación y ya después la evaluación. Como mi charla se trata sobre talleres y sobre extensión, sobre fomento a la lectura, bueno, ahora vamos a pasar un poco a lo que es la parte de la extensión. Hay que entender que existen 2 tipos de extensión, que sería la extensión bibliotecaria, que tiene que ver cómo yo como bibliotecarios o como biblioteca trato de que todos mis recursos, mis servicios, etcétera, le lleguen a la comunidad, no importa si hay problemas de distancia, de cultura, de económicos, etcétera. ¿Cómo yo puedo sacar la biblioteca hacia la comunidad? Un ejemplo, por ejemplo, es el bibliobús, ¿verdad? Que ahí tenemos el bibliobús de la Biblioteca Nacional, que ellos llevan los servicios a esas poblaciones que les es muy difícil venir a la Biblioteca Nacional. Ese es un tipo de extensión bibliotecaria. Pero está la otra extensión, que es la extensión cultural, que es la que don Jorge también comentó mucho en la ponencia de él, y que es en la que yo me he enfocado y de la experiencia que yo les voy a hablar a ustedes. Como yo le decía, son actividades que se desarrollan en la biblioteca, podría ser que salgan, pero normalmente son en la biblioteca, y tiene que ver en cómo rescato
Por ejemplo, si estoy en Guanacaste, en una biblioteca guanacasteca, las comidas, los bailes, la música, que aquí en Heredia, que si hay escritores, que si hay esta parte cultural. Y en esa es en la que yo me he enfocado. Porque como yo les decía, la parte de extensión y los otros tipos de talleres los hacen las personas de referencia. Entonces, nosotros nos vamos por la parte cultural. En cuanto al fomento a la lectura, bueno, el fomento a la lectura tiene que ver con cómo nosotros podemos hacer que los niños, principalmente, ¿verdad?, se acerquen a los libros, les gusten los libros, usen los libros, lean, ¿verdad? Que les guste leer, que le cogen ese gusto, ¿verdad? Y en mi caso, bueno, les digo que estas fotos, como son niños, y yo las tomé mejor, pues usé un filtro, ¿verdad? Pero desde mi puesto, cuando yo estuve en el colegio, en el Saint Gregory, yo pude hacer fomento a la lectura. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero de eso se trata, de cómo puedo interesar a las personas o a los niños en la lectura, en los libros, en las historias, ojalá hacer ese hábito. Bueno, voy a empezar a hablar, ahora sí, sobre los talleres que he dado. El primero, relacionado ya con las bibliotecas, ¿verdad? Cuando ya yo era estudiante, yo hice horas asistente en el CIDENAF, cuando era el CIDENAF, que ahora es la biblioteca que está en el CIDE. Y siendo ahí estudiante asistente, me propusieron como sus usuarios están relacionados con la docencia, para ser maestros, ¿verdad? Etcétera. Entonces pensamos en hacer, como yo hacía encuadernaciones, de qué forma podíamos enseñarle a los profesores, ¿verdad? Que se anotaran en el taller, cómo ellos mismos podían aprender a hacer muy sencillo y con materiales súper sencillos, con hojas bond, etcétera, encuadernaciones que después ellos, cuando ya ejercieran como docentes, pudieran replicarlo con sus estudiantes, ya sea que ellos hicieran los cuadernos o que les enseñaran a hacerlo. Eran cuadernos que solo eran con goma o llevaban una grapita y nada más así. Este taller yo lo di, se llamaba Encuadernación Fácil y Divertida, y lo di en el 2013. Como ven, bueno, no tengo alguna de las fotografías, lamentablemente hubo un problema eléctrico en la biblioteca y muchas de cosas que habían en computadora se perdieron, pero sí tenía, por ejemplo, la hojita que les di. Entonces yo quiero que vayan viendo cómo fue evolucionando y cambiando un poco, ¿verdad? En ese momento les di unas instrucciones, no tuve una presentación, no hice una presentación como esta, ¿verdad? Para que fueran siguiendo, y nada más nos pusimos a hacer, les di los moldes y las instrucciones. Posteriormente, ya trabajando en el St. Gregory School, que estuve 3 años, me proponen hacer un taller de biblioteca. Y este taller de biblioteca era posterior a cuando salían los estudiantes, ¿verdad? Muchos se quedaban ahí como guardería, digamos. Ahí habían niños desde 2 años hasta colegio de 5º año. Entonces me propusieron hacer se llamaba un taller de biblioteca para niños de los preescolar y de primer ciclo, que era primero, segundo y tercer grado. Entonces los chiquitos se quedaban conmigo a cierta hora en la tarde. Y yo decía, bueno, ¿ahora cómo hago? Porque unos leen, otros no, unos escriben, otros no. Y la biblioteca no existía. Ese mismo año, me contrataron y me dijo la directora, aquí tengo este grupito de libros que me traje de mi casa, vamos a ver cómo hacemos una biblioteca. Y era la enciclopedia británica de como de los años 70, ¿verdad? Y como ella su especialidad era preescolar, y un montón de libros de preescolar, pero que eran como académicos y así, no era para niños. Entonces, mientras se fue planeando, que yo les digo a los estudiantes que están aquí que no tengan miedo, yo en ese momento me metí a trabajar,
yo no tenía el bachillerato todavía, yo iba súper asustada, pero yo recibí mucho apoyo de los profesores de la carrera aquí de bibliotecología, y a mí me decían, Rita, vaya, si tiene una duda me pregunta. Y yo fui y me lancé. Y entonces, ahí poquito, pues yo, me preguntan que qué libros comprar. Yo, ay, no, preguntémosles a los profesores qué necesitan. Y así fui poco a poco cogiendo experiencia y fuimos sacando la biblioteca adelante el taller. El colmo, que les cuento como anécdota, que en los recreos yo tenía que decirle a los de preescolar y los que estaban en el club era el club de bibliotecología, yo les tenía que decir, vayan al recreo, porque se me ponían todos aquí y la directora me decía, es que ellos tienen que salir un rato al recreo y no, y se enamoraron de la biblioteca de una forma y eran todos alrededor de mi escritorio, entonces ya yo sabía que yo, si tenía que acomodar unos libritos que me devolvieron, yo no los acomodaba, los dejaba ahí para que cuando vinieran ellas me ayudaran esa era la felicidad de ellas, eran todas chiquitas. Esa era la felicidad. Y yo, vayan a jugar. Y no había forma. Me traveseaban todo. Pero se hizo ese vínculo por medio de ese club y en ese club hicimos talleres como por ejemplo, en el 2008 ya a los que estaban un poquito más grandes, hicimos copos de nieve. Yo no tenía presupuesto, no tenía nada, pero tenía un paquete de hojas bond de colores. ¿Y yo qué hacemos? Copos de nieve, venga, traigan tijeras y nos pusimos a hacer copos de nieve y y lo que más les gustaba a estos niños es que después de que hacían algo, yo se los exhibiera en la biblioteca. Entonces yo los pegaba en una pared o en algo, los ponía en una mesa y es que era el desfile, ¿verdad? Porque venía la chiquilla con la amiga, no se queda, pero venga, y esa felicidad, y eso ayudó porque yo le decía a la directora, es muy difícil, si no existía una biblioteca, es muy difícil jalar a los de colegio a la biblioteca, me costaba un mundo. Ellos, más que cuando los castigaban, los mandaban a la biblioteca, ¿verdad? Pero en cambio, yo le dije a la directora, voy a coger a estos chiquitos nuevos, nuevecitos que vienen a ver cómo hago. Y dentro de los talleres, por ejemplo, yo decía, ay, ¿cómo les enseño qué es un título? ¿Cómo se busca un libro en la biblioteca? Entonces lo que hacíamos era que una vez inventamos un cuento. Entonces, los que sabían escribir, escribían, las otras chiquitas dibujaban. Entonces, cada quien me hicieron su cuento y me lo contaban, claro, yo trataba previamente contarles un cuento y yo se los hacía bien fantasioso, con voces y todo, para que ellas, eso les encanta. Y entonces, ya una vez que hicieron su cuentecito de 1, 2 o 3 páginas, ok, vamos a poner el nombre de ustedes porque ustedes son los autores. Y ya por ahí yo me iba, que es un autor, y yo cuando estos chiquitos estén en tercer y cuarto grado, ya saben que es un autor, y entonces ya saben cómo venir a buscar. Y ellos, y los que no escribían, se los ponía yo, o solo sabían poner las 3 primeras letras, pues lo ponían. Y yo, ahora sí, vamos a encuadernarlo. Hagamos la portada. Y les tiraba, yo como siempre estoy haciendo manualidades y cosas, en mi casa yo tengo cajitas en donde voy echando lo que me va quedando de hojas estampadas y todo, y yo me llevaba eso. Y ellas hicieron sus portadas. Y estaban como locas porque hicieron su cuaderno. Entonces yo se los engrapé así sencillito y todo. Y expusimos eso. Y eso me sirvió para que ellos supieran que era un título, que era un autor. Y yo hice su cuento sobre qué, sobre tal cosa. Bueno, ¿dónde iría este cuento? Bueno, es que este cuento tiene que ver con la luna y no sé qué. Y yo, en la biblioteca está distribuida, lo que es literal. Y así fue como le fuimos enseñando por medio de talleres y esos chiquillos se enamoraron de la biblioteca y espero, porque eso fue en el 2008 y 2009, en el 2007 creo que fue que empecé, espero que todavía sigan enamorados de la biblioteca y de la lectura, etc. Ese dibujo que está ahí, por ejemplo, era reinvención de cuentos. De repente yo les leía un cuento y se los dejaba medio palo y yo, ahora sí, ¿qué va a pasar? Cada quien invente qué va a pasar. Y ellos empezaban a inventar. Y es que era y decían, ¿verdad? O tenía cajas en donde echaba dibujos, saquen 3 recortes de revistas y todo. Ahora si inventemos un cuento con eso, cada quien, y así ellos adoraban la biblioteca y mucho por los talleres que hacíamos. Claro, la biblioteca infantil o de escuela se presta mucho para eso.
Aquí como pueden ver, ese es igual, le puse un filtrito a la foto. Ese es un taller en donde hicimos marionetas con cajas Tetrabric. Lo único que yo les hice fue la cabecita y yo les llevé los piecitas recortadas y ellos lo pegaron y todo. Entonces, también les encantó, eso inventaban cuentos, ahí estaban haciendo las portadas. Y después paso a la Comisión Nacional de Emergencia, en donde son usuarios totalmente diferentes. No es lo mismo, aunque llegaban chiquitos por tareas y todo, no es lo mismo. Estando en la Comisión Nacional de Emergencias, se hacía un foro anual que era de Rednia, y me proponen que dé una charla de conservación y posterior a la sala de conservación de un taller de restauración muy básica de las portadas de los libros, porque eran bibliotecarios de centros de documentación o bibliotecas, etcétera, que tienen que ver con, ¿verdad? Con esta información de agro, etcétera. Entonces ya ahí ya uso presentaciones, es diferente, ya es más serio, más formal, uso presentaciones, ya las hojitas más bonitas, con mi nombre, con logos, etcétera. Y les di primero, porque era un foro que trataba sobre las emergencias en las bibliotecas, hubo bomberos, hubo todo, ahora sí, yo les voy a hablar de conservación y cómo tienen que cuidar esos libros. Y después, ok, nociones muy básicas de cómo se les rompieron las tapas, cómo hacerles tapas, cómo pegarlas y cómo, porque tal vez ellos no lo van a hacer, pero si alguien llega y decirle, yo le arreglo ese libro, no, así no, porque así me lo daña. Y era para bibliotecarios, ahí era otro tipo de usuarios. Aquí en la Biblioteca Joaquín García Monge, por ejemplo, di un taller de ex libris que me encanta darlo. Aquí, a pesar de que era un taller, siempre les doy una presentación cortita para que entiendan qué es, para enseñarles ejemplos, etcétera. Ahí está doña Margarita, nuestra antigua directora. En ese taller participaron estudiantes y participaron los mismos compañeros de la biblioteca y conocieron que es un ex libris, que muchos, la mayoría de los bibliotecarios yo creo que no, normalmente no saben qué es, e hicieron su propio ex libris para aplicarlos en sus libros. Ahí sí tenían que comprar una piecita, pero todo lo demás lo pusimos que eran hojitas y etcétera. Llega la pandemia, ¿verdad? Llega la pandemia y yo desde la casa, Dios santo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo di un curso de lettering básico para mis compañeros, porque hacen muchos carteles y todo. Lo hicimos virtual. Aquí yo les presento a la par en donde más o menos como estaba estructurado, ahí se ven las herramientas, todo, que ya yo se las había pedido previamente y ya les había mandado unas hojas previamente con ejemplos. Y yo lo que hice fue grabar pedacitos de lo que íbamos a hacer, entonces yo iba a la presentación y les ponía el pedacito porque yo no me iba a poner ahí a publicar, lo veían y ellos lo hacían y así. Y fue muy bonito porque no solo participaron ellos, sino que muchos, por ejemplo, la profesora Lilian, me acuerdo, creo que tenía dos nietecitos, una nietecita en la casa, y aprovecharon todos para hacerlo como en familia, ¿verdad? Entonces fue precioso. Posteriormente, es que lamentablemente, como les expliqué, por un problema que hubo grande en la biblioteca, se perdió muchas fotografías y todo, pero he dado talleres de encuadernación, no solo a estudiantes, sobre todo de encuadernación japonesa, no solo a los estudiantes, sino también, por ejemplo, a la profesora Lucrecia, a sus estudiantes de algún curso se los he dado. El de teatros de sombra, que les encantó, hicimos teatros de sombras y quería traerles un videito, pero igual se perdió en todo lo que se perdió. Y ese se lo di también a estudiantes, a los compañeros y después también a estudiantes de bibliotecología con la profesora Lucrecia para que lo puedan aplicar en sus bibliotecas. De faroles, de cascanueces en diciembre que hicimos con todos los tubitos que se desocupaban de papel higiénico y de las manos, los recogimos todo el año. Hicimos unos cascanueces de este tamaño que todos salieron felices, fueron los compañeros. Y hemos hecho de decoración con material de reciclaje, etcétera. Entonces, como ven, son talleres con el fin de que tanto puedan aplicar en sus trabajos como que les sirvan para
tener una visión diferente de la biblioteca. No es ese lugar en que solo callado puede estar y no puede hacer nada y solo lo regañan. No, somos espacios donde usted puede llegar a socializar con otras personas, aprender cosas que hasta tal vez le puedan servir para un negocio y queremos irnos por ese paradigma. Y bueno, esa sería mi presentación. Yo estoy en la sala de libros antiguos y especiales y como yo les conté, como pudieron ver, mis estudiantes, las personas que estuvieron fueron tan diferentes como niños, hasta he tenido investigadores y personas adultas mayores que son de la sala de libros antiguos. Pero lo que yo quiero que ustedes se lleven es que sí podemos hacerlo. Yo soy bibliotecaria. Yo no soy artista, por ahí he aprendido algunas cosas y lo que he aprendido lo he aplicado. Y si yo no lo puedo hacer, he buscado quién lo puede hacer. Entonces, que se animen a hacerlo y que no sigan viendo a la biblioteca, como les digo, como el lugar que solo callado. Sí tienen que haber espacios callados, lógico, y todo, pero también tiene que ser un centro en donde puedan sentirse cómodos, puedan socializar. Nosotros, ustedes llegan al mediodía y en esa biblioteca se encuentran a todo el mundo descansando, durmiendo, porque les toca una clase, se tienen que quedar. Y es el espacio que tienen y nosotros no vamos a llegar a decirles, no, aquí no se puede. No, es una necesidad y tenemos que ver cómo se la solventamos. Próximamente ya vamos a tener sillones reclinables y todo, hay toda una estructura, por lo que les digo que se está cambiando un poco el paradigma que existía. Esa sería mi presentación. Y aquí están mis contactos. Si quieren conocer la sala de libros antiguos, si quieren algún taller o que les ayude, que van a hacer alguno y necesitan preguntarme algo, estoy a su disposición.